El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Pueden tomar asiento, por favor. Queridos hermanos, ya queda tan poco para la Semana Santa, para el Domingo de Ramos, y en este quinto domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a hacer un buen examen de conciencia. Es tan importante esto porque es necesario pedir perdón a Dios para que seamos perdonados de nuestros pecados. Por eso la liturgia de la Iglesia comienza siempre en la misa con el acto penitencial. Pedimos perdón a Dios. No tengamos vergüenza de golpearnos el pecho, porque nosotros somos pecadores. Esa es la realidad, la triste realidad. Pero hay una realidad más poderosa que esa, y es la misericordia del Señor, la bondad de Dios, que antes que querer practicar su justicia, porque Él es juez divino y eterno, Él es misericordioso, es la bondad suprema, y Él quisiera infinitamente más ser misericordioso antes que juez, porque la justicia de Dios viene de todas maneras, pero la misericordia triunfa del juicio, y la compasión de Dios, la ternura de Dios, va dirigida a todos aquellos que reconocen su pecado, que se sienten enfermos delante del médico divino, que se sienten presos y necesitados de este Redentor, este Salvador, que es el único que nos puede sacar de la prisión de nuestro pecado, Jesucristo el Señor. Por eso es un regalo de Dios lo que vemos que ocurre hoy en el Evangelio, para estos hombres que tenían las piedras en las manos, llenos de odio, llenos de rabia, dispuestos a masacrar a esta pobre mujer que estaba humillada en el suelo porque había sido sorprendida en adulterio. Y más encima estaban en el templo de Jerusalén y ellos creían que hacían un acto muy religioso matando a pedradas a esta mujer, porque la ley de aquella época lo permitía. Y para Jesús esto
totalmente inconcebible. No se puede condenar al pecador de esa manera, ¿no es cierto? Jesús no vino a condenar, vino a perdonar, vino a salvar, a redimir, porque este es el tiempo de la misericordia. Para quien quiera continuar en el pecado, para quien quiera mentirse a sí mismo y decir: yo soy bueno, yo no cometo ningún pecado, los demás son los malos, yo soy perfecto. Entonces para ese no habrá misericordia en el juicio, porque no quiere pedir perdón, no quiere apelar a la compasión, a la ternura de Dios. Se siente Dios el mismo. Entonces el juicio para esa persona que no se reconoce pecador será muy duro, muy duro, porque generalmente esas personas que son así, tan orgullosas, tan mentirosas, que ven el pecado de los demás, pero no ven su propio pecado, son semejantes al diablo, que es llamado en la Biblia con un nombre terrible: el acusador. ¿Quién es el enemigo de la humanidad entonces? El príncipe de las tinieblas, el acusador, el que está ahí para acusarnos de nuestros pecados, para decirnos: mira, tú no vayas a la iglesia, ni se te ocurra ir, porque tú eres un pecador. Mira esto y esto y esto. ¿Cómo te atreves a presentarte en el templo de Dios? Cuando entres al templo se van a caer las imágenes de los santos. El que dice eso es el demonio que se nos mete en la cabeza, porque nos acusa de nuestros propios pecados, no nos permite ir al encuentro del Señor, nos bloquea frente a esta realidad de que Dios es bueno, es misericordioso, y lo único que quiere es acogernos, es perdonarnos, como el Padre con el Hijo pródigo. Pero por otro lado, también el pecado es una triste realidad. Cuando se mete en nuestro corazón, tendemos a justificarnos. También el enemigo nos mete ideas equivocadas y nos dice: no, si esto que tú haces no es pecado, sigue nomás, sigue tranquilo. Y vamos mencionando los pecados porque, queridos hermanos, este domingo es para hacer un examen de conciencia, para poder vivir la Semana Santa y pedir perdón de veras. ¿Cuáles son los pecados? ¿No? Son los 10 mandamientos que ya conocemos, pero hoy día recorramos los pecados capitales, que son 7. ¿Y cómo los justificamos? Por ejemplo, uno de los pecados es el odio. Cuando nos llenamos de odio, entonces decimos: no es que yo tenga odio, yo estoy indignado, yo soy un indignado, entonces permito que haya odio en mi corazón. Cuando tengo envidia, codicia, digo: no, es que es una injusticia social, y dejo que la envidia vaya corriendo, ¿no? Cuando soy un egoísta, cuando no quiero compartir mis bienes con los necesitados, mis talentos con los que necesitan de mí, digo: no, son unos flojos, que se la arreglen solos. Cuando soy perezoso, soy flojo, digo: no, yo necesito tranquilidad, yo necesito equilibrio mental, necesito mi descanso, pero en el fondo soy flojo, no lo quiero reconocer. Cuando soy lujurioso, digo: no, son necesidades del cuerpo, ¿qué le vamos a hacer? Todos lo hacen, además, hay que dejarse llevar nomás. Y entonces dejo pasar la lujuria. Y así, cada uno de los pecados terribles son verdaderas enfermedades del alma, hermanos. Si las pudiéramos ver en una radiografía espiritual, nos moriríamos de susto, porque así como nos da asco, nos da repulsión ver, por ejemplo, a una persona llagada, con lepra, con pus, con heridas infectadas, una persona que parece un monstruo deforme por distintas enfermedades. Bueno, el pecado es mucho peor que eso. Y el pecado, como dice Jesús, no solamente mata el cuerpo, sino también puede enviar el alma al infierno, a la condenación eterna. Entonces, a lo que más deberíamos tener horror, rechazo es al pecado, odiar al pecado. El problema es que nosotros, los seres humanos, como justamente somos pecadores, no tenemos la mirada de Dios. Confundimos el pecado con el pecador. Identificamos el pecado
y el pecador. Entonces, al que comete un pecado lo vemos con odio, con rechazo, y no con misericordia. Entonces, Jesús es al contrario. Jesús odia el pecado porque nos hace daño, porque supone la perdición de toda nuestra vida. Pero nos ama a nosotros, que somos pecadores. Nos ama infinitamente y nos invita a hacer lo mismo. Cuando Jesús defiende a la mujer adúltera, no está defendiendo el adulterio, el pecado, sino que se pone del lugar de esta mujer que está presa por el demonio, presa por el pecado, por una enfermedad terrible, que es la lujuria, y que no puede escapar de ella, tal vez. Sin la ayuda de Dios no podemos renunciar y liberarnos de nuestros vicios. No podemos solos, necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, ante ese pecado que está incrustado en nuestra vida, enraizado en nuestra alma, en nuestra historia, la actitud correcta es la sencillez, la humildad. Señor, reconozco que soy un pecador, mira lo que soy. Aquí está, en mi conciencia, clarito. Ten piedad de mí, ten misericordia, Señor, soy un pecador. Esa es la actitud correcta, hermano, en tiempo de Cuaresma. Apelar a la compasión de Dios y no tratar de ocultar de nuestra propia vista nuestros pecados, porque eso es quedar en la mentira. Entonces Jesús, viendo esta situación de estos hombres que quieren matar a esta mujer, les hace un gran regalo a ellos mismos, y hoy también nos quiere hacer a nosotros un regalo inmenso: nuestra conciencia de pecado, hacer un examen de conciencia. Entonces el Señor se abaja y empieza a escribir en la tierra. Muchos teólogos e intérpretes bíblicos dicen que está escribiendo en el alma de esos hombres con piedras todos sus pecados, y les recuerda en su mente, en su memoria, todas las veces que ellos mismos han faltado al sexto mandamiento, o sea, que han cometido adulterio o fornicación. Porque Jesús es mucho más exigente que el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Evangelio de Mateo Él dice: no solo el que se acuesta con otra mujer o con otro hombre comete adulterio, no solo eso, sino el que mira con malos ojos la mujer del prójimo, el hombre de la prójima, ya comete adulterio. El que mira con ojos lujuriosos ya está cometiendo pecado y está manchando, ensuciando su alma. Entonces Jesús es mucho más exigente, pero también infinitamente más misericordioso que los mismos judíos que se creían tan religiosos. Por eso Él no condena a la mujer. Y cuando les da este regalo a ellos del examen de conciencia, de darse cuenta que ellos son mucho más pecadores que la mujer que están condenando, empiezan a soltar las piedras. Primero los más viejos, que tienen mucho más cantidad de pecado acumulado, y después los más jóvenes. Y tal vez porque los viejos son más sabios, fueron los que soltaron las piedras primero. Solo Dios lo sabe. El hecho es que nadie condenó a la mujer. En ese momento todos se retiraron y dejaron a Jesús solo con ella. Y ese es el momento más íntimo en que nosotros, a través de la oración y de un buen examen de conciencia, nos encontramos con el Señor. Aquí, humillados como ella en el suelo, condenados por el mundo, por los hombres, pero acogidos por Dios. Y Jesús le pregunta a la mujer, y nos pregunta a nosotros en nuestra alma: ¿nadie te ha condenado? No, Señor, ahora nadie me condena. Yo tampoco me condeno. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros nos perdonamos también a nosotros mismos, cuando tenemos compasión con nosotros mismos y confiamos en el poder de la misericordia de Dios. Entonces Jesús le dice: yo tampoco te condeno, no te condeno. ¡Qué bendición! ¡Qué grande es el amor de Dios! No nos quiere condenar, porque Él quiere mostrarnos su misericordia, quiere levantarnos de nuestra condición caída, quiere liberarnos del yugo del pecado, quiere sacarnos estas cadenas, esta prisión, de esta enfermedad terrible que es vivir en pecado. Y nos anima. Entonces, levántate, le dice, levántate, anda, pero no peques más. Y hay que subrayar esa palabra,
porque aquí queda claro que Jesús no está defendiendo el pecado, sino que está poniéndose de la parte del pecador. No para que siga pecando, sino precisamente para que se convierta y viva, y se libere y se dé cuenta que la vida es mucho más hermosa, mucho más linda, cuando dejamos estas mentiras, estas justificaciones, reconocemos nuestro pecado, nos convertimos de veras y empezamos a vivir según la ley de Dios, que es la ley del amor, la ley de la verdad, la ley de la justicia. Por último, queridos hermanos, hoy este Evangelio nos recuerda otro pasaje muy importante en que Jesús dice lo siguiente: ustedes aman a los que les hacen el bien. Eso está bien, pero eso lo hacen hasta los pecadores, hasta los paganos. Todo el mundo quiere a las personas buenas, y eso está bien. Pero yo les digo, amen también a sus enemigos. Quieran a las personas que están en una condición humillada, triste, excluida, por su pecado o por la causa que sea. Amen a las personas necesitadas. Ahí se notará si ustedes son verdaderos cristianos. Este es un llamado de atención porque es la pura verdad, hermanos. Quiero poner un ejemplo. Ayer un grupo de hermanos bomberos de nuestra ciudad fue a Valdivia, al lugar donde está hospitalizado don Manuel, y ahí le hicieron una cortina de agua para demostrarle el cariño, el respeto que no solo los bomberos, sino toda nuestra ciudad de San José de la Mariquina y la comuna en general siente por don Manuel Maliqueo, que estaba enfermo tantos días, semanas ya. Qué bonito gesto que han hecho los bomberos. Hay que aplaudirlo y hay que secundar, ¿no es cierto?, este gesto, y ojalá todos podamos de una manera u otra mostrarle a don Manuelito el cariño que le tenemos, el respeto, y también que estamos haciendo oración, cadena de oración, para que él se sane luego y ojalá esté con nosotros. Pero lo que yo quiero decir es eso, que es tan positivo, tan bonito. Es fácil hacerlo. A las personas buenas no cuesta nada quererlas. Pero Jesús nos pide dar un paso más, amar a aquellos que a veces despreciamos en el fondo, en nuestro corazón, porque son pecadores, porque son personas que están, por ejemplo, declarándose ateos, o son alcohólicos, o que están botados en la calle por la droga, o que son ladrones, o adúlteros, como dice hoy día, ¿no es cierto? Y nosotros tendemos a hablar mal de esas personas, a pensar mal de ellos, a tirarles piedras en nuestro pensamiento al menos. Y Jesús dice, no hagan eso. Hoy día nos dice, amen a sus enemigos, amen a los pecadores, porque Jesús es así. Vino a buscar al pecador y a darle una nueva oportunidad. Y hoy día serán felices y benditos todos aquellos que se reconozcan pecadores. Si yo soy capaz de decir, Señor, reconozco que estoy enfermo por el pecado, tú sé mi sanador, mi médico, y dame la salud espiritual, que es la liberación de esta culpa que tengo tan terrible. Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. El Señor nos va a decir, sí, con certeza, yo te amo, yo te quiero. No vuelvas a pecar, pero levántate y sigue caminando. Yo estaré siempre a tu lado. Recordemos que la mujer más santa, después de la Santísima Virgen María, que estuvo al pie de la cruz, fue Santa María Magdalena, que no es precisamente esta mujer adúltera, porque María Magdalena era una mujer soltera, hermana de Lázaro y de Marta de Betania, pero se parecía a esta adúltera justamente en que había sido una gran pecadora. Seguramente que esta adúltera se convirtió y se convirtió también en una santa, igual que María Magdalena, que tuvo el privilegio de ser la primera en ver a Cristo resucitado, por lo menos lo que sabemos desde el Evangelio, en forma pública, aunque seguramente Jesús primero se apareció a María Santísima, su madre. Pero bueno, lo que dice el Evangelio es, la primera que vio al resucitado fue la Magdalena, la que tuvo 7 demonios. Todos los demonios de lujuria estaban dentro de ella. Y ella se arrepintió, se convirtió,
Verdaderamente es posible, hermanos, liberarnos de estos vicios, estas pasiones tan asquerosas que están a veces presentes en nuestro corazón. Jesús nos quiere liberar de ellas porque quiere vernos libres, libres para amar, libres para vivir en el Espíritu Santo, para evangelizar, para dar esta buena noticia. Cristo está vivo, como lo hizo María Magdalena, que le fue a anunciar justamente a San Pedro, el primer papa, a los apóstoles. Está resucitado, está vivo. Qué privilegio, qué honor tan grande ser la primera apóstol de todas, la apóstol de los apóstoles. Ella, que había sido tan pecadora, Jesús la hizo la más santa de todas, después de la Santísima Virgen María, por supuesto. Entonces, hoy llenémonos de esperanza, de alegría. Nuestro pecado no debe ser una barrera para acercarnos a Dios, sino todo lo contrario. Es el motivo que tenemos para acercarnos a la fuente de la misericordia, de la bondad y del perdón, que es Jesucristo nuestro Señor. Y la Cuaresma es el tiempo más propicio para dar este paso y pedir perdón a Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Y si podemos hacerlo en el confesionario, mucho mejor. Así sea. Amén.